kais mai nei oi tora ki mai naja ai wajo ke kui kara ke para kini kai mai kani. Este cuerno tiene mucho recuerdo. Este cuerno se usaba cuando se trabajaba en la pesca, según como estaba la picazón del pescado. Se pescaba la pesca del congrio. Cuando se tiraba un piteo, no había pesca. Contestaba el oso, había uno solo, tampoco había pesca para donde estaba el oso bote. En los sectores del mar. Ellos se hacían las señales cuando hacían la pesca en la noche. En la noche, claro. Entonces, cuando picaba el pescado, el bote que estaba pillando pescado, piteaba 3 veces. Y el de allá respondía una vez nomás. Claro, no picaba nada, se cambiaba para acá donde sentía donde le hacía la señal de 3 veces, de que la pesca estaba buena. Estaba buena, exacto, así era el cacho. Así se podían comunicar. Así se podía comunicar, ¿ves? Y lo otro, cuando piteaban este cacho en el mar, depende de la brisa del viento, se sentía para acá, para estas lecuras, porque el viento sabe la voz para donde va. Claro, por acá, por la anchura que tiene el valle. Claro. Por el eco. Entonces había un cerro que se llamaba La Puntilla, ahí cuando escuchábamos el cacho nosotros hacíamos un juego ahí. Entonces ese juego era la señal de que nosotros escuchábamos que había pescado, bajábamos nosotros a la playa a buscar el pescado. Por el sonido del cacho. Estamos en la segunda salida a terreno al sector del Daín de la comunidad Pedro Araya de Coquimbo, y se dividió el grupo de la comunidad para poder desarrollar distintas actividades. Entre esas hubo la recuperación ecocultural de algunos espacios vegetacionales que aún quedan en esta instancia, y desde el punto de vista antropológico se realizó un recorrido por los hitos que fueron identificados, que fueron parte de la vida, ¿cierto?, de la familia que originó esta comunidad. Desde el punto de vista sociocultural podemos identificar algunas prácticas que están ligadas, por ejemplo, a la producción de leña a través de la ignición de masa arbustiva originaria de este territorio, y si uno observa en distintos espacios del norte chico es compartido por comunidades tanto collas como diaguitas. Es un elemento que es tradicional en el sentido de que era la única forma que a mediados del siglo XX o principios del siglo XX existía para poder generar un material para la combustión de fácil acceso. También identificamos los hornos que estaban y que quedaron, ¿cierto?, y que fueron construidos en más o menos la década de 1930. Y a la vez también pudimos conocer el tipo de producción, la forma de comercialización que se realizaba en ese entonces con distintos puntos de la zona que tenían interés y desarrollo económico de buen florecimiento. Por otra parte, también pudimos identificar los espacios habitacionales que están construidos, como ustedes van a poder ver en este material, sobre la construcción de pircas de piedra sin formato establecido. Las pircas como forma o como mecanismo constructivo no tienen un formato preestablecido, sino que se van aglomerando las piedras con una función, ¿cierto?, que permite mantener murallas y mantener, ¿cierto?, la construcción de larga data. Me sorprende que pese al aluvión de 1957 que afectó el encajonamiento del valle, se mantengan aún las bases de estas pircas, ¿cierto?, que fueron los espacios de habitación de la familia y de los primeros habitantes que tuvo la estancia El Daín. Nos encontramos acá en las plataformas o andenes que el abuelo, él construyó acá para poder recuperar un poco las zonas cultivables, porque como nosotros hemos hecho alguna filmación acá, este valle tiene, ¿cierto?, es demasiado angosto y aparte que es muy pronunciado su pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hizo el abuelo? Él construyó más de 25 terrazas, terraplenes o andenes
para poder sembrar, ¿cierto? Y cosechar sus productos con este tema de la chácara que él tenía acá. Y acá los tíos queríamos preguntarle cuáles eran, si ustedes se recuerdan, cuáles eran los principales productos que él cosechaba acá en estas terrazas que él construyó. Lo más fuerte de la cosecha era el ajo. El ajo. Y después sembraba el zapallo, papa, cebolla, todo eso se cosechaba acá. Los choclos. Choclo también. Cada terraza él la usaba con 3 o 2 de ajo, una de papa, otra de... Iba cambiando la... Le iba cambiando la forma de poder cultivar los productos, cosas que todas tuvieran a su debido tiempo, tuvieran los alimentos para poder comercializar. Exacto. Y para el tema también de su consumo diario. Claro, lo más cerca, las terrazas del agua, sembraba los ajos. En esta aquí donde estamos, está más cerca, estas 3 eran muy buenas para cosechar los ajos. Se daban bonitos los ajos grandes. Ajo grande, y después él realizaba con eso, él hacía los moños. No, hacía moños de ajo de a 100 ajos, los grandes y los más medianos aparte. Los grandes primero y los otros 100 pero más medianos. Y ahí le ponía precio, era. Y él salía a vender sus buenos productos, pues claro. Esta tierra era muy fructífera. Claro, fructífera. Eran productos muy seleccionados, muy grandes. La cebolla, los zapallos. Los zapallos pesaban como 20 kilos los zapallos. Las zanahorias también. Zanahorias, zapallos, papa. Generalmente la papa era para el uso de la casa. Para el uso de la casa, un poco más allá, la quebrada, que ya ahora ya no existe el terraplén, la tierra. Ahí sembraba la alfalfa para los animales. Claro. Y también por ahí había unos árboles frutales que era el damasco, el durazno, que tampoco el campo. Se los llevó todo. También tenía ahí, y más arriba para acá, ahí arriba estaban los perales, las brevas. Los membrillos. Los membrillos, ahí había una avenida de membrillos, como 20 matas de membrillos. Entonces, eran los árboles frutales. Y estas terrazas, como dice mi primo Jorge, cada terraza se sembraba esos productos, que era el choclo, la cebolla, el cilantro y también los montes, que era el cilantro, el orégano, el perejil. Todos esos montes también lo cosechaban. La construcción de la cocina era de una sola agua que llamamos. La corriente de agua la tenía hacia atrás, la caía para el cerro. Techado también con dotora y de ese bote guiñil. Por eso se hacían las casas. Y los demás maderas se buscaban en el mismo campo, ¿no? Todo lo que era para hacerle el tema de para hacer el bloque de la casa. Y quedaban buenas, no se llovía, pues así se mantenían, igual que las otras piezas también. Había una hornilla donde se hacía el pan aquí cuando a veces estaba lloviendo. Dentro de la cocina. ¿Y dónde se ubicaba esa hornilla? ¿Se recuerdan? Era el agua, yo me acuerdo. Yo lo sé, primo, para no contradecir. Acá era la cocina donde mi abuelita hacía el alimento diario. La tetera, el almuerzo. Su hornilla. Aquí, su cocina. La cocina. Y ahí en Taitú Michel Parado, por ahí tenía el hornito donde ella cocía el pan. Aparte. Un pan también, el pan diario que ella hacía. Para todo lo que era los alimentos diarios que ustedes me dicen. Exactamente. Y allá, Hugo, allá voy a alumbrar, allá enfocar. En ese lado, ahí había un horno de barro, así tipo iglú. Ese horno de barro era para casos especiales, cuando venían visitas, se hacían los cabritos asados, las empanadas y las tortillas de rescoldo, que eran más grandes. Para, como ustedes me decían, para poder celebrar el tema de las fiestas, lo que era San Pedro, todo para dar el recibimiento a la familia que los venía a ver. Entonces, ese era el horno iglú, un horno de barro grande. Y ya canta y tú, Michel Parado, ahí era el horno diario que hacía el pan. Decía el pan de mi abuelita. La abuelita. Y acá estaba el fuego, la cocina. Y acá había una mesita de unas tablitas, unas bancas, unos tronquitos, y de aquí los servíamos los alimentos. Que era el desayuno, el almuerzo, las 11. Y el alimento era los huevos de gallina, el queso asado, la carne y la leche. La leche y el pan, pues entonces ese era como el alimento. Buen alimento. Y también se hacía con el charque, también se hacía otros platos que se hacían con el charque.
Sí, pues. Al final acá la producción netamente de lo que usted consumía era todo lo que tenían acá, como el tema del huerto, sus frutos, Exactamente. el tema de las verduras, tenían queso, huevo, Claro. la carne, gallina, Y, el mismo tema de los caprinos. la hortaliza, que estaba el zapallo, que estaba el choclo, Sí. estaban todo eso, y entonces, La cebolla, la todas cebolla, esas cosas. estaba la aceituna, que también de Estaba aquí todo comíamos, quemado. entonces todo eso Ah, servía de alimento diario. Lo que escaseaba un poco a veces era el azúcar y la harina. la harina. Eso, porque el tipo de aceite, aquí no se usaba aceite, se usaba la grasa de los animales. De los animales, ¿no? La grasa de animales era para hacer el pan, era para cocinar, con la pura grasa que cuando faenaban los animales, esa grasa no se perdía, esa grasa se derretía, se hacían chicharrones y se hacían grasas. Y por esa grasa se cocinaba. Se cocinaban los porotos, se freía el pescado, cuando freían pescado para acá. Se freía con grasa y Con no pura caía Grasa mal. animal. Claro, ¿Sí? y el sartén siempre se mantenía llenito, se enfriaba, ahí quedaba la grasa chiquita. Y después usted lo iba a utilizar, Lo calentaba. lo Claro, calentaba y lo volvía calentaba. a quedar líquida y a freír pescado nuevamente. Porque acá también hubo una relación, después seguramente el bicho lo va a explicar, que mi papá era pescador, entonces había que bajar a la caleta, Llegaba pescado acá, pues, Claro, si no llegaba fallaba el pescadito. pescadito. así que también eso era el alimento. Y lo otro, a veces también, igual cazamos perdices allá arriba en el huerto, perdices y codornices. Se preparaba, mi primo, él preparaba los lazos en un tiempo por donde pasaban las perdices. Se va el caminito de las perdices para llegar el agua. Y después en el tiempo, él preparaba los ¿Y lazos llevaban ahí? y quedaban las perdices atrapadas. Y Claro, el día domingo, generalmente el día domingo, hacíamos cazuela de perdices. claro. Azaíta rica, ¿no? Bueno, por el relato que usted nos dan a conocer, acá tenían una vida totalmente sana, nada Sí, de químicos, claro. orgánica, tenían todos los alimentos, tenían sus frutas, las hortalizas, Claro. el mismo tema del huerto, ¿cierto? Tenían la carne, al final pudieron tener una infancia muy, muy buena, por Buena. lo que me cuentan ustedes, tenían el Sana. pan amasado Claro. y sana, que eso es lo súper importante. Claro. Ahora, el tema del piso, como nos dieron a conocer en la bodega, era el mismo tipo así de tierra como se De mantiene hasta hoy. tierra, de grea, Con claro. greita. De greda. Grea, Ese era- grea. Ese era el piso. Ahora nos encontramos acá en los dormitorios, están los vestigios, ¿cierto? También vemos que se mantiene la misma línea constructiva de hecho de pirca, ¿cierto? El mismo tema del piso, lo que corresponde al mismo tema del suelo, a solamente tierra, como teníamos la descripción de la bodega, de la cocina, y se mantiene, ¿cierto? El mismo tipo de construcción para que acá los tíos nos puedan decir, el tío Jorge, si usted se recuerda cuántas personas, cuántas camas habían acá en este lugar que ustedes me dicen que eran los dormitorios. Eran cuatro. Cuatro camas tenían ustedes acá. Eran 4 camas. No, eran 3 más grandes y una chica, chiconcita. Ya. Dormía una sola persona a veces ahí. Y aquí los manteníamos en la noche de lluvia, cuando los inviernos sobre todo, que era helado. Pero como los habíamos criado aquí, Claro, estábamos acostumbrados con el clima. acostumbrado acá a pasar Claro. la inclemencia del tiempo acá en el dormitorio. Claro, Entonces la cantidad de personas que estaban acá eran los dos abuelos, ustedes dos los hermanos, el Pepe, entre 5 a 6 personas. 6 eran las- personas me ven. Más o menos. Como 6. como 6 personas que Y estaban también acá. estaba aquí mi primo Raimundo, el segundo, pues también estaba mi primo también, pues. Sí, claro. Sí, a veces llegaba. Sí, pues, a veces llegaba el segundo, a veces llegaba el nene. Sí, Pero pues, a ver, finalmente era mi primo Jorge que está aquí presente. mi hermana Betty, También estaba la Beni. muy linda. La Beni y estaba el Mario, mi abuelo y yo. Entonces éramos Sí, como 6. 6 a 7 personas. Seis. A siete veces, personas, 8. O las 4 camas que habían acá. Sí, donde Sí, sí, había que dormir, había que acomodarse. acomodarse. sí, pues. Ahora la distribución, aquí en este largo habían 2 camas, una y 2. Dos. Aquí en este rincón había una cama donde yo dormía pegado aquí a la pirca, mi abuelita y mi abuelito. Claro. Allá atrás, hay Rorro ahí, aquí atrás, allá atrás, mi abuelita tenía un santuario ahí, tenía la Virgen de Andacollo y esa la tenía con flores, tenía unos rosarios con huevos de perdices De Coronice. y otros rosarios con huevos de codornices, huevos de diuca, de yales, un golito. Y a este rincón, ahí tenía el closet, que eran puras cajas y cajones donde se guardaba la ropa. Claro. Ese se componía el dormitorio acá, los componentes del dormitorio. Y aquí los acomodamos para dormir 6 a 8 personas Hasta 8 personas. en este dormitorio. Y en tiempo de invierno,
esto se convertía también en un dormitorio corral, porque igual había que guardar los chivitos que estaban nacidos de 2 o 3 días, y por el frío y la lluvia había que hacerlos para acá, y aquí también se guardaban esos chivitos recién nacidos. Claro. Entonces era un dormitorio corral. O sea, por el tema del invierno, por la inclemencia, para evitar que se muriera los Claro. animalitos chiquititos, también tenían que guarecerse acá en este Acá, lugar. en Claro. este lugar, porque era la única pieza donde era un techo como No se adecuado llovía. para que no se lloviera. Claro. Eso podemos explicar de este dormitorio. Ya, y la parte que usted me dice, la pieza que tenemos a continuación, eso era como una pérgola, era un quincho que el abuelo, ¿para qué le daban el uso? Para la fiesta de San Para Pedro, la fiesta de San Para, Pedro. Claro. para celebrar sus santos. Claro. Santo San Pedro, que mi abuelo celebraba bien, Claro. bien regado su santo San Pedro, y para las fiestas patrias, porque también era harto patriota, Claro. igual hacía sus fiestas ahí. Entonces esa era como una pérgola quincho aquí al lado, donde venía la tía Clofira de allá de La Claro. Serena con su familia. Y pasaba bien la tía aquí con su hermana aquí, pues. Tenían entonces en esos tiempos de fiesta, tenían hartas visitas. Claro. Sí, Cuando pues. no llegaban los amigos de mineros que lo querían mucho a mi abuelo para acá, pues él los convidaba, venía a comer un asado. Llegaban aquí gente, pues, muy amigos de mi abuelita. Mi abuelita también era partera, pues. También la abuelita atendía Atendía acá, personas, claro. traía a los bebés a la Ah, vida por su sí, tema, sus pues, conocimientos sí. que ellos tenían de... Era muy buscada la abuelita. Porque yo expliqué la entrevista anterior que mi abuela era partera, claro. exacto. que por eso nosotros como nietos éramos muy pegados a la abuela, porque ella nos tiró las patas, como se dice, Ah, y ella nos trajo a este mundo, nuestra abuela, a Era- mí, a mi hermano, a mis primos. eran buenos viejitos. Entonces ella fue una gran partera, mi abuela. Ah, ¿Cuál era la capacidad que tenía este horno? 10 cargas de leña, 10 cargas de leña. claro. Ya, usted cuando nos dicen que son 10 cargas de leña, por ejemplo, ¿a cuál es la referencia al saber de una carga? ¿En cuánto consistía? Como 90 kilos por carga, Por carga. claro, Esa En se 10. refiere a una carga de leña por burro, por burro. lo que podía transportar. Leña verde, Leña verde. claro. En el fondo eran como 90 kilos Como 90, por carga, claro. y 10 cargas, entonces eran 900 900 kilos que de hacía, leña que hacía que este hacía horno. el horno. Que hacía el primer horno. Claro, Excelente. Bueno, es un dato muy relevante para nosotros tenerlo como nuestro registro. La leña que ustedes utilizaban acá, ¿qué tipo de arbusto o matorral usaban para...? se cortaba. ¿Sí? Ahí está el boyén, la varilla, la alcaparra, el palo negro y el palo blanco. Esas son las Las principales las que... principales leñas Leña que se que sacaba se en los usaba cerros. para hacer el carbón. Porque esa era la mejor leña, salía el mejor carbón, salía pesado. Porque le echábamos de otras leñas que no tenía peso, no valía el carbón. Ok, Antes se vendía por kilo. por kilo. Y después últimamente se vendía por saco ya cuando ya no quedaba leña ya. Claro. Pero a los principios entonces el abuelo, él vendía por kilo, era por más kilo, rentable. claro, ¿verdad? por kilo. Por kilo. Sí, Ok. pesaban por Ya, kilo. entonces, esa leña que ustedes dicen, esa leña la encontraban acá alrededor del sitio del Daín. Sí, era algunas partes cerca y otras partes lejos. Íbamos por allá por la otra quebrada que es la cuesta del Chorrillo. Chorrillo llaman por allá, Ya. por la Por escoba, otro lado del cerro. por el otro lado del cerro, por el lado sur. Aquí arriba, en la loma del cerro arriba, estaban los boyenes, los alcaparrales. Y allá costaba llegar para poder ir a buscar leña allá, porque era muy lejos. ¿Cuánto era su tropilla que él tenía de burro? No, él tenía poco, eran 4 burros que cargábamos nomás y a veces nos prestaban animales cuando salíamos a vender los productos. Ok. Un pariente que tenía él para acá, para las escobas, Ya. le prestaba burrito a él Para traer carguero. más capacidad de leña. para llevar el cargamento a venderlo. Ok. Y lo más cerca de aquí, de este horno, estaba el palo negro, estaba la alcaparra, que era La alcaparra, esa era lo más cerca aquí de los cerros que Claro. sacaban los troncos. Generalmente la alcaparra, Palo negro, se utilizaba el tronco de la alcaparra, claro. que ese era el más El más fuerte. sólido. Era como ustedes decían, era de las mejores leñas para producir un carbón de buena calidad. Exactamente. Los 5 árboles. El boyén, la alcaparra, La varilla, la varilla, palo blanco. palo blanco y el palo negro. Quedó claro que este hacía 10
10 cargas 10 de cargas leña, de leña. 10 cargas de leña de burro. Y cada carga de leña, que le llamaban ustedes, cada carga de burro eran de 90 kilos. Sí, Y en De 10, 80 a 90 kilos de carga. sí. Claro. Ese es el Era- dato relevante que nosotros y, queríamos y conocer. parece que falta algo. ¿Cuánto esos 900 kilos de leña, cuántos kilos de carbón se producía? Generalmente era como el 50%, por ejemplo, en el fondo tenía que, si eran 900 kilos, como 400 kilos de... de carbón. Lo que bajaba desde la leña Sí. verde hasta el Al- proceso de ignición, hasta que se completaba el proceso final. Exactamente. Eso Ok. es lo que quedaba. Queda como 400 kilos de carbón, 400 kilos de carbón. Íbamos todos los días. de forma Todos los diaria. días A veces día por medio íbamos a cortar nomás y después los íbamos a buscar nomás. Dentro de la semana. Dentro de la semana más o menos para carrear la leña, para tenerla aquí. Pues. Y unos 2, 3 días para rellenarlo, para después prenderle el fuego para hacer el carbón. Depositábamos toda la leña aquí. Y ahí a medida cuando ya tocaba cargar los hornos, como estaba la leña aquí, la íbamos llenando nomás, ordenadito. Ordenadita la leña, bien empaquetadita. Así, no era nada de llegar y tirarla nomás, pues no. Claro, tenía su proceso para poder realizar la combustión Claro, adecuada. sí. La carga adentro era todo parejito, Parejito, Parejito. ordenadito. ordenadito, para que después al encender la leña, que toda la leña se prendiera como parejo, uniforme. Claro. No al lote que una más y otra después, sino que era todo La combustión. Claro. parejito, Cuando se ordenadito. cocía ya el carbón, Ya. quedaba toda la leña aplastadita, el carbón ahí, hechito, el cuadrito. Poquitito, imagínate. Llenarlo y después Sí. todo lo que reducía, que Claro. como dicen ustedes, prácticamente como el 50 al 40% se Como el reducía. 40, más o Claro. menos. Sí. El proceso de combustión, ¿cuánto era lo que se demoraba? Desde que se tapaba, se echaba la leña, se hacía el proceso, se prendía fuego, después se tenía que ahogar y después la leña la podían retirar para que el horno se enfriara. ¿Cuánto eran los días aproximados que se significaba ese proceso? Casi dentro de la semana. Dentro de la semana, porque había que esperar 4 días para que el horno se enfriara. Y el humo que le queda dentro, cuando ya se tapa el horno, queda el humo que cuece el carbón. Claro. No es la brasa, no es el fuego. Entonces, y después había que esperar que se enfriara para poder sacarlo, porque meterse con el horno quemante a sacarlo, el carbón, Caliente, eso. hacía mal para el Por los vapores. tóxico, pues era tóxico. El monóxido que Bueno, generaba claro. la misma combustión. Sí, Entonces usted me dice que tenía un proceso prácticamente de 7 a 8 días sí, para poder recién empezar con su comercialización del producto del carbón. exactamente. Yo creo que eran como 10 días, como 10 días, pero no solamente al tiro sacar el carbón y comercializarlo, no, había que esperar unos días más, Sí, pues, sacarlo para afuera y aquí después ordenarlo, echarlo a los ordenarlo, sacos. echarle el saco, claro. Sí. Yo creo que eran como 10 días. Pero vamos por ahí. Como 10 días. Andamos en Sí. ese rango de los 10 a 12 días más o menos, ya Sí. dejarlo ya El- procesado para poder salir para la con venta. todo, para la venta. Para la venta del carbón. Exactamente. Este carbón le iban a vender allá, parece, a las compañías A las compañías A las y compañías. al tofo. y al Y al todo. Tofo. Esas eran las dos rutas que tenían para Sí, poder pues comercializar. nosotros, claro. Claro, El carbón. abuelo, él cuando se dirigía al tema de las compañías, los comercios allá de Serena o del Tofo, ¿él por lo general lo realizaba por encargo o él se dirigía solamente a realizar transacciones o cambiar por alimentos o él lo vendía por... No, él tenía cacería, pues le compraban todo el tiempo el carbón, pues. Le esperaban a él 1 mes, 2 meses, cuando tenía la carbonada, el horno lleno de carbón. Y o sea, las cacerías, por ejemplo, en el Tofo, era lo que llegaba, usted ya vendía al tiro. Como eran empresas mineras esas, Claro. había plata y al tiro se vendía todo. Yo creo que mi abuelo dejaba como ya hecho como un trato, decía, Exactamente. entonces decía ya en 2 meses más voy a estar aquí con el carbón nuevamente. Entonces una la cosa gente, así. ya la gente que en 2 meses más sabía que el abuelo Claro. iba con su carga de carbón De para carbón. allá. Claro, entonces acá nosotros lo entendemos que el abuelo, él ya tenía su clientela, atendía acá en la zona minera, también atendía a su Justo. cliente acá Claro. en el tema de las compañías de Serena, en los comercios que tenía en Coquimbo. Claro. Entonces él creó al final una ruta de comercio que se trasladaba hacia el norte y también hacia Exactamente. el sector del sur. ¿Cuánto era lo que el abuelo se demoraba con la tropa de burro hasta las compañías? Entre salir del Daín y después volver, tenía un par de días, 2 días. 2 días. A veces hasta 3 días. Porque los tiempos de invierno que se viajaba eran muy cortos los días, se caminaba poco. Y como mi abuelo tenía parientes también por el Bulato, el Romeral, Ya. ahí, Él podía ahí descansar quedaba en el el para el camino. otro día. Ya. Y cuando íbamos para el Tofo igual.
igual. La salida para el Tofo, como usted me comentaba el otro día, tío, él pasaba, ¿por qué sector él salía? ¿Por el costado detrás del cerro o se iba por la ruta antigua que era la Cuesta Buenos Aires? Por la ruta norte, Cuesta Buenos Aires. Con la ruta antigua, por antigua. la cuesta cuando era de tierra. De tierra. Y por ahí mismo hicieron la carretera ahora. Ya. Y no hay más, no hay otra parte. No hay otra subida. No, por la costa se va para allá, para Cruz Grande. Cruz Grande, Chungungo. Chungungo, no viajamos para allá nosotros porque la clientela la teníamos en el Tofo. En el Tofo. Claro. Claro, porque el Tofo fue una de las compañías mineras más relevantes de acá de Sí, la zona, la que tuvo el mayor claro. auge. A Liguera nunca entraban porque se entraban otros compradores para allá, otros vendedores. Como el abuelo, él sabía cuando el carbón ya estaba listo, y bueno, la Lila nos decía nuestra abuela, de que él se fijaba mucho cómo era la burbuja. Incluso nosotros encontramos la piedra y la dejamos como un hito relevante para nosotros, Ya. donde ella me decía que la piedra, el abuelo la movía, y según la burbuja, si la burbuja estaba húmeda, era porque le faltaba cocción Exacto. al carbón. Pero cuando él pescaba esa piedra y la daba vuelta, por el tema de la burbuja, reventaba esa burbuja y la burbuja era seca porque ya el carbón estaba listo. Y ahí, bueno, nuestro Diego Pedro nos decía que ahí el abuelo en forma inmediata venía y era el proceso de bloquear todo lo que es el oxígeno, cortar el oxígeno para, ¿cierto?, terminar el proceso del fuego, para que se Ahogamiento. pudiera apagar, para poder Ahogamiento. ahogarlo. Ahogamiento. Claro, como él La realizaba, boca. cómo bloqueaba la boca. La boca salida. le ponía piedra asentada en barro. Estas mismas piedras. Estas mismas piedras. Estas mismas piedras que están aquí. Unas más chiquitas tapándole la boca. Y unas grandes le hacía oso pircado afuera aquí. Y haciendo pisca. Y le iba echando tierra hasta que ahogara toda la boca. No tuviera ni un respiradero para adentro. Y le tapaba arriba también. Y ahí dejaba el carbón Ahogado. reposando hasta El horno que se quedaba enfriara. ahogado. Estamos presentes en la segunda construcción del horno que está más próximo, ¿cierto?, subiendo en el Daín, que es la capacidad que usted, tío Jorge, nos puede explicar para cuánto correspondía. 20 caras. Para 20 cargas de leña De de burro. leña. Bueno, como hablábamos recién, cada carga de burro era de 80 kilos, de 20 cargas son 1600 kilos, ¿cierto?, de carga de leña. Claro. La cual, leña verde. claro, Leña de leña verde. verde, la cual después, en su momento de cocción, Mm. ya nos entregaba prácticamente, teníamos una reducción de un 40 a un 50%. Estaba entregando, ¿cierto?, una carga para poder comercializar aproximada de 800 kilos, de 800 700 kilos de carbón. Por ahí. Bueno, como también se puede apreciar, este horno tenía una capacidad mucho más grande, como nos explicaba acá el tío Jorge y tío Pedro. Este horno llegaba prácticamente hasta donde yo me encuentro, pero con el pasar del tiempo se empezó a derrumbar un poco. Pero acá podemos ver su capacidad, que es enorme, Es ancho, ¿no? es súper ancho y muy largo. Claro. ¿Eh? Hay un detalle que va a explicar. Para hacer la carga de leña, mi abuelo ponía unos troncos y después atravesaba unos palos largos, unas varillas largas y quedaba como repisa. Y de ahí empezaban a hacer la carga de leña para que tuviera el tiraje, el fuego y hiciera una combustión uniforme para que se quemara, Que se cociera. para que se cociera bien la leña. Claro. Entonces, vuelvo a explicar, ponía troncos, tiraba unas varillas largas y de ahí hacía como una cama y hacía la carga de leña Y lo iba llenando para arriba. uniformemente y ahí quedaba la carga para la fabricación Para del hacer el carbón. carbón. Acá nos encontramos en el tercer horno de carbón, el cual la familia lo ocupaba para su consumo diario. Este era el más pequeño y lamentablemente por el pasar del tiempo, por el mismo tema de la acción del agua, de las lluvias, ¿cierto?, se vino prácticamente un 50% de su totalidad se vino abajo. Pero este horno, por los relatos que nos daban los tíos, este lo ocupaban ellos solamente para su consumo. Con este horno no comercializaban su carbón, sino que lo ocupaban en sus labores diarias, en el tema de poder cocinar sus alimentos. Así que este era el más pequeño y correspondía a 2 cargas, ¿cierto?, de leña de burro. Y acá, como se aprecia, ¿cierto?, lo pudimos encontrar y lo estamos reflejando para que ustedes lo puedan conocer. Era una bodega. Y después de eso se guardaban otras cosas más. Po. Cuando había que guardar queso, ya que estaban oreados, los traíamos para acá y aquí lo manteníamos en un chinguillo, hecho Con caña, Con caña, ya. caña, Eran tipo repisa. repisa. Tipo La repisa, carne caña. también cuando ya
se hacía charque, se guardaba aquí. Ya, ahora, el charque que ustedes utilizaban, ¿de qué animales tenían el charque? De Era la misma, charque de caprino. de cabrito nomás. Y algunos burros que Y no, charque burro no podíamos comer nunca nosotros. Porque teníamos otro alimento bueno. Claro. Y la carne de burro no es mala, pero no, mi abuelo nunca lo. No. Ya. Ahora, una consulta, ustedes me dicen que hacían el tema de los charques. ¿De dónde ustedes sacaban, dónde tenían la sal para poder secar la carne? La íbamos a buscar al mar allá, pues. Al lado de la despensa, para el lado norte de Caleta Horno. Ya, y esa travesía. Para el lado de la tenían Punta que Negra que llamamos. La tenían que realizar ustedes acá con Y íbamos en burro a buscar sal por saco. por saco. Saco de sal y los ahí aquí. y con esa sal, Y aquí se molía un poco, se refinaba un poco, se molía. En la piedra chancuana. ya vamos a ver la piedra que se zancaba el maíz y el trigo, El trigo. y ahí se zancaba la sal. La sal. Se Y con zancaba esa la- piedra se hacía la salmuera para las aceitunas Claro. y también para fabricar el charque. Para el mismo tema del charque, para también Exacto, usarlo para el se tema ocupaba toda la del sal. proceso del queso. Claro. Entonces ustedes tenían que hacer toda una travesía, partir con la tropa de burro, llegar hasta la costa, buscar la sal en los pozones, después subir y hacer el proceso completo. Exactamente. Era tremenda travesía para poder conseguir los productos que al menos no tenían acá en la zona. Usted me hablaba mucho también de los quesos. ¿Era solamente queso con algún tipo de especias que le pedían al abuelo o era el queso que uno conoce en Eso lo hacía por encargo. por encargo? Por encargo lo hacía de encargarle, dice, mi abuelita hacía estos quesos. Entonces la abuelita, para echarle los ajos, los cocía los ajos y los hacía como puré, como bien puro, y le plantaba los ingredientes a la masa y a la leche. Le cortaba todo y hacía los quesos. Pero salían, pero ¿Y cuál es la especie que usaba la abuela? Los mismos productos que tenía de acá, de su huerto. La especie que usaba, el tema, usaba que el ajicolor, el orégano, ¿con qué le daba el sabor? ¿Cuánto? El ajo era de acá, pues. El ajo. cuando había pedido hacía eso nomás, pues. Cuando lo tenían pedido no lo hacía queso blanco nomás, pues. Eso normal. Normal, porque costaba mucho hacer ese queso. Se quería tiempo, el proceso, claro. Entonces, Eso del queso. mi abuelita no le gustaba, pero igual era bien pagado. ¿Cómo era el tema del techo, la edificación? Era bien cerradito porque Era más alta la pirca. era más alta la pirca Y de ahí y para el arriba, techo era tipo de 2 aguas, tipo ala. tipo A, Claro. bien cerrado, con totora y miel, como le decía yo, era. Y caña. No se llovía en nada, pues. Y el que es como pasto que le daba la aislación para el agua. No, era para techar. Era para techar, Sí. para techar las casas, los techos. Y no se llovía cuando tenían agua, no. No, pues, Al estar No. solamente techado con ese monte y con la estructura, era casi impermeable. ¿No? sí, impermeable. Pues. Es como No se impermeable. llovía. No se llovía. Era bueno, pues. Eran aquí la- cortitos nomás los Aquí manojitos, La pirca, gavilla. estará en un 50-60%, falta un poco más de pirca barrida. Claro. Y ahí fue partida. Si uno andaba parado adentro, Sí, pues. pues. Claro. Claro, entonces como dice usted, prácticamente adentro estamos hablando de 1,90 m hacia arriba con la altura total de la edificación. Menos, yo creo. Sí. Hasta la altura para arriba. Sí, por ahí, 1,90, casi sí. 2 meses, por ahí. Está bien. Sí, no eran techos tan altos, ¿no? Que bajitos, ¿no? Pero eran buenos, no se llovía. y No se mojaba. y Lo que así- sí, lo más relevante, este era el piso natural de esta construcción. Aquí no se usó cemento, no se No. usó cerámica, ni piso flotante. Estos eran los pisos que teníamos aquí En el campo. en el campo, aquí en estas casas. Vamos a ver aquí, está la bodega de los materiales, después vamos a ir a ver los dormitorios y la cocina, el mismo piso. Era un piso natural. Natural, netamente. con grea. ¿Recuerdas que buscábamos grea? Se ponía durito. Vamos entonces a ponernos con más para nuestro toque íntimo, como pedirle toda la energía, toda la sabiduría que Chao Dios los bendiga a ustedes. Vamos a decir 3 hayaya. ¡Hayaya! 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 ¡Hayaya!